Muy buenas tardes, Shabbat Shalom, nuevamente. Qué gusto estar aquí compartiendo una vez más, nuevamente, con el estudio de la porción de la semana, la Parashá Shavua. Hoy tenemos tenemos el gran privilegio de poder, ¿verdad? Iniciar el estudio de un nuevo libro. Un nuevo libro que es conocido por muchos en español como el libro del Levítico, pero que su nombre original en hebreo es Baikra, que significa y llamó. Y bueno, vamos a iniciar con el contexto de qué es lo que de dónde venimos, ¿verdad? De dónde venimos. Y entonces vamos a hablar un poquito del contexto de dónde venimos y dónde estamos. Recordemos que venimos de terminar el libro conocido como Éxodo, el libro de Shemot. Y en los últimos capítulos estábamos viendo cómo se estaba preparando todo lo que tenía que ver con el establecimiento o la construcción de lo que se conoce como el tabernáculo, o en su nombre original, el Mishkan, que significa la tienda de reunión. Vimos todos los materiales que se tenían que tener para la construcción de este. También vimos la forma en que se tenían que realizar las vestimentas, tanto del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, como los Kohanim, como ¿verdad? Los sacerdotes, todo lo que tenía que ver con sus vestimentas. Y después, cuando el Todopoderoso levanta o solicita, ¿verdad? Que se levante el Mishkan, termina la Torá en el último capítulo de Shemot, hablándonos de que la presencia, la Shekinah del Todopoderoso, se manifestó en el Mishkan y pues fue tanta la presencia de la nube en ese lugar que dice que Moshe Rabenu, ¿verdad? Moisés, nuestro gran maestro, no pudo ingresar, ¿verdad? Al Mishkan por causa de esa grande presencia del Todopoderoso. Y ahora nos encontramos en el libro de Baikra, conocido como Levítico, porque habla pues del servicio, ¿verdad? De los levitas, por eso le han puesto Levítico en español. Y entonces vamos a ver todo lo referente a el servicio de los levitas, de los Kohanim y todo lo que tenía que ver con el servicio en el Mishkan y posteriormente, ¿verdad? Esto mismo en el Beit HaMikdash, en el Sagrado Templo. Y aquí vamos a tener mucho esclarecimiento de muchas cosas que algunas personas desconocen y van a tener un panorama más claro de eso, de todo lo que tiene que ver sobre todo con lo que son los sacrificios, cuáles son las razones de los sacrificios. Todo esto usted lo va a poder entender, ¿verdad? Una vez que empecemos con el estudio minucioso de cada uno de estos capítulos. Así que sin más, vamos a iniciar con la lectura del capítulo primero de Baikra. Parashá Vayikra. Adonai llamó a Moshe y habló con él desde el Mishkan. Él dijo: habla con los hijos de Israel, dile a ellos: cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Adonai, pueden traer su ofrenda animal del rebaño o de la manada. Si su ofrenda es ofrenda quemada de la manada, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada del Mishkan para que pueda ser aceptado por Adonai.
Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada y será aceptada en nombre de él para hacer expiación suya. Él sacrificará el novillo delante de Adonai y los hijos de Aarón, los Cohenim, presentarán la sangre. Ellos salpicarán la sangre contra todos los lados del altar, el cual está a la entrada del Mishkan. Despellejará la ofrenda quemada y la cortará en pedazos. Los hijos de Aarón, el Cohen, pondrán fuego en el altar y arreglarán la leña sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los Coanim, arreglarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lavarán con agua las entrañas y partes bajas de las piernas, y el Cohen causará que todo ello suba en humo sobre el altar como ofrenda quemada. Es ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Adonai. Si su ofrenda es del rebaño, así sea de ovejas o de carneros, para una ofrenda quemada ofrecerá un macho sin defecto. Él la sacrificará en el lado norte del altar delante de Adonai y los hijos de Aarón, los Coanim, salpicarán su sangre contra todos los lados del altar. La cortará en pedazos y el Cohen los arreglará con la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lavará con agua las entrañas y las partes bajas de las piernas, y el Cohen lo ofrecerá completo y lo hará volverse humo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Adonai. Si su ofrenda para Adonai es una ofrenda quemada de aves, ofrecerá una paloma o un pichón. El Cohen lo traerá al altar, le quitará la cabeza y lo hará volverse humo en el altar. Su sangre será escurrida sobre el lado del altar. Removerá el buche y sus plumas del cuello y lo echará en la pila de cenizas al este del altar. Lo abrirá con un ala en cada lado, sin rasgarlo a la mitad. El Cohen lo hará subir en humo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego, como ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Adonai. Amén. Muy bien, Baruch Hashem. Aquí dice, habla a los Benei Israel y habrás de decirle, una persona de vosotros cuando acercare un sacrificio ante Adonai de animales, de vacunos y ovinos, habréis de acercar vuestros sacrificios. Cuando una persona, aquí digamos, realmente en el original podríamos hablar, dice, cuando Adam, que también significa persona, dice traiga, ¿verdad? O acercare un sacrificio ante Adonai, dice, podría ser, y aquí el Todopoderoso menciona los tipos, ¿verdad? Menciona los tipos de holocaustos o sacrificios, ¿verdad? Que podían ser presentados en el Mishkan, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ahora, vamos a ver aquí algo muy importante. Vamos a ver aquí algo muy importante y es respecto a la palabra digamos que le hace más justicia, ¿verdad? A lo que se presentaba en el Mishkan, ¿verdad? O en el Sagrado Templo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Dice, sacrificio o corbán, ¿qué hace justicia a la realidad? O sea, ¿cuál es lo correcto? ¿Es la palabra sacrificio o es la palabra corbán? Bueno, lo que hace realidad es la palabra corbán. La palabra corbán dice, representa el acercarse al Eterno, de manera tal que hacemos trascender la materia a lo divino. Ahora vamos a ahondar un poquito más en esto. Veamos lo siguiente. Dice, la palabra corbán viene de la raíz karab. La palabra karab, ¿verdad? Palabra hebrea, que significa acercarse,
o acercamiento. Cuando nosotros damos a alguien un obsequio, dice, cuando damos a alguien, mostramos en ello nuestro aprecio por aquella persona. Si damos algún regalo, es muy posible que depende del amor o cariño por la persona, así será el regalo u obsequio, ¿verdad?, que nosotros entregaríamos. El corbán representa la kavaná. ¿Qué es kavaná? La intención del corazón. La intención que tenemos, ¿verdad?, de acercarnos al Eterno. Dice, la intención del corazón hacia Hashem de crear un acercamiento a través de la kavaná y la ofrenda, el interés por hacerlo. Los pecados, en esta palabra hebrea, hatat, nos desconectan del Creador. El corbán era una forma de acercamiento a Hashem. Cuando subía el humo de la ofrenda, era como la conexión que se había interrumpido, como una desconexión, ¿verdad?, que se hace. Y entonces dice que el humo de la ofrenda era como, digamos, que se hacía nuevamente esa conexión entre nosotros y el Todopoderoso. Y dice que esto era como olor fragante. Ahora, es muy importante tener, digamos, aquí, entender el concepto de olor fragante, porque ¿era realmente esto lo que buscaba el Todopoderoso? O sea, era que, digamos, que cuando se presentara el corbán, los corbanot, ¿esto es lo que él quería? ¿Sentir un olor fragante? No, el olor fragante del que habla la Torá sencillamente es la decisión de la persona que ofrecía el corbán para acercarse a Dios y la disposición de esa persona a realizar un cambio en su vida. Ese era el olor fragante. Normalmente las personas, muchos se hacen propósitos, dicen voy a cambiar, voy a ser diferente, voy a ser más diligente, estudiaré más las Sagradas Escrituras, seré una mejor persona, y todo eso es olor fragante. Pero, o sea, falta la parte de empezar a hacerlo. Y entonces, esa es la intención, ¿verdad? En el momento que la persona trataba de acercarse al Eterno para crear nuevamente esa conexión que se había perdido, y eso era el olor fragante, ¿verdad?, que nos habla la Escritura, porque recordemos que la Escritura nos habla de una forma simbólica, porque recordemos que a nuestro Dios, al Dios que servimos, no es un ser humano, no tiene forma humana. O sea, él no tiene manos, no tiene nariz, no tiene ojos. La Torá nos habla de esta manera y con este lenguaje para que nosotros podamos tener una idea, ¿verdad?, de cuál puede ser, digamos, de qué es lo que realmente eh, tenemos que entender, ¿verdad?, a través de los escritos. O sea, cuál es el mensaje. Muy bien. ¿Qué es la ofrenda? Entonces aquí vamos a ver varias definiciones para que podamos captar exactamente qué es la ofrenda. Dice, era entonces el templo el lugar más cercano a lo divino. ¿Ok? Dice, el Beit HaMikdash era el lugar más cercano a lo divino. Así que era allí donde se llevaban las ofrendas, en este caso los korbanot, las cuales son el medio para acercarnos al Eterno. ¿Ok? Entonces, los korbanot, los sacrificios, como la gente lo llama, esa era la razón de hacerlos. La razón de hacer, ¿verdad?, esto, número uno, era acercarse al Creador. Pero también hay algo muy importante. Y es que el Todopoderoso también quería mostrarle a su pueblo que él era el único al cual se podía ofrecer un corbán. ¿Por qué? Porque resulta que habían
cultos idolátricos que hacían precisamente esto, donde ofrecían sacrificios, en todo caso eran sacrificios de animales, pero también de humanos. Y el Todopoderoso quería enseñar a su pueblo que el único al que se debía de presentar una ofrenda era a él, única y exclusivamente a él. Entonces, porque era una forma de desarraigar a su pueblo de los cultos idolátricos que en aquella, ¿verdad? En aquella época existían. Entonces, también esto era parte de las razones por qué era que se hacían, ¿verdad? Las ofrendas o los corbanos. Seguimos, ¿qué es la ofrenda? La ofrenda corbán, como hemos visto, dice, era para acercarse al Eterno. Desde Caín y Abel hasta nuestros días, esa ha sido y es la manera de hacerlo para con Hashem. Y es algo, ¿verdad?, que podríamos plantearlo de esta manera. Cuando una persona, digamos, hoy en día tiene alguna relación de amistad con alguien y por alguna razón esa amistad se ve pues dañada por alguna situación, pues una de las partes, es muy posible que tal vez la que hizo o provocó el daño, quiera enmendar la situación y de alguna forma pues quiere ofrecer un presente a esta persona para entonces poder, como decimos, limar esas asperezas y permitir que se pueda volver a dar esa unidad, ¿verdad?, con esa persona especial. Entonces lo mismo vemos aquí con el Todopoderoso. Una de las formas de que podían las personas, ¿verdad?, acercarse al Santo y Bendito era precisamente ofreciendo una ofrenda voluntaria al Todopoderoso para poder acercarse a Él, ¿verdad? Era también una forma de hacerlo. Seguimos acá leyendo. La palabra hebrea para designar una ofrenda es corbán. Tenemos aquí, el diccionario dice algo acercado al altar, presente u ofrenda sacrificial, oblación y ofrecer ofrenda o víctima. La palabra karab, dice la raíz primaria, es abordar, acercar para cualquier propósito. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? La palabra corbán es la palabra correcta para poder, ¿verdad?, determinar esta acción de ofrecer, digamos, algo al Creador. Ahora, veamos aquí los tipos de corbanot o ofrendas que se podían realizar. Tenemos acá ofrenda olá. La ofrenda olá era la ofrenda que se consumía completamente. La minjá era una ofrenda de harina. ¿Ok? La ofrenda shelamim es conocida como la ofrenda de paz. La ofrenda shatat, que era la ofrenda por el pecado, y asham, que era ofrenda de expiación. Entonces, estos son los diferentes tipos de korbanot, de ofrendas que se podían presentar delante del Todopoderoso y para cuál razón era que se presentaban. Entonces, veamos. Veamos por acá. Vamos a empezar por aquí. Dice la legislación referente al culto de los sacrificios o korbanot enumera 4 categorías a saber. Olá, holocausto, en este caso, todo el animal era consumido por el fuego del altar. Podía ser ofrecida voluntariamente o por algún error que se hubiese cometido. Entonces tenemos que era la ofrenda olá, que era una ofrenda que se consumía por completo. Ahora, tenemos
el Corbán Shelamín o la ofrenda de paz. Era un sacrificio ofrecido de manera voluntaria y generosamente por un voto formulado o como acción de gracias. ¿Ok? También, digamos, era llamada Corbán Todá, ¿verdad? Una ofrenda de gracias. También se ofrecía el Corbán Shelamín en ocasión de fiestas de peregrinación a Jerusalén. Después tenemos el Corbán Asham, dice, era un sacrificio que se ofrecía como expiación de culpa, cierta o dudosa. Por lo general, este sacrificio se ofrecía para expiar la culpa de sacrilegio o robo, también ante la duda de un pecado cometido o no. Ashan Talwin. Tenemos también el Corbán Hatán. Se ofrecía como expiación por el pecado de un error cometido involuntariamente. Beshoget, o sea, por un error o una inatención. Este sacrificio debía ser ofrecido ya sea por el ciudadano común, tanto como el rey, o por los miembros del Sanedrín, e incluso por el mismo Cohen Gadol, por el mismo sumo sacerdote. Entonces, aquí podemos ver un poquito más a profundidad, ¿verdad? Cuáles eran los tipos, ¿verdad? De Corbanot y en qué ocasiones eran que se presentaban cada uno de estos. Dice acá, en el verso 4, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. ¿Por qué ponía la mano sobre la cabeza? ¿Cuál era la intención, verdad, de que la persona, el que estaba ofrendante, el que daba la ofrenda, el corbanot, por qué era que ponía la mano sobre la cabeza de la víctima? Porque lo que se estaba buscando era crear, ¿verdad?, un vínculo con esa criatura que iba a ser ofrecida delante del Todopoderoso. ¿Ok? Era para crear ese vínculo y que la persona pues realmente pudiera, digamos, entender realmente el propósito de por qué estaba ofreciendo esto, ¿verdad? Y cuál era la cabana, la intención del corazón. Entonces, la persona ponía su mano, ¿verdad? No era que le transmitía, como dicen algunos, ¿verdad? Que venía y transmitía los pecados al animal y que entonces los pecados pasaban al animal y por eso, digamos, el animal era, pues, eh, sacrificado. No es así. Eso es un pensamiento errado donde las personas piensan que se transmitía el pecado de la persona ofrendante al animalito. No, 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 no. La ofrenda, el resultado de la expiación, escúcheme bien, el resultado de la expiación por la falta, por el pecado, sea voluntario o involuntario, no tiene nada que ver, ¿verdad? Con que la persona presentaba el holocausto o el corbanot o el sacrificio y esto era lo que expiaba la culpa. No. Esto era el medio para acercarse al Creador. Esto era un medio de decir, mi intención es acercarme a ti, la cabaná, mi intención es acercarme a ti. Por eso he traído este corbanón. Pero lo que importaba era lo que había dentro del corazón, el olor grato del que hablábamos ahora, el olor grato del que hablábamos ahora, no es el olor del animal. Porque es como querer convencer al Todopoderoso por ese acto. No, no estábamos convenciendo al Todopoderoso por un acto de matar un animalito y que el animalito era ahora el que llevaba la culpa de aquel que había hecho la transgresión. Eso es totalmente ajeno. Sencillamente era la forma de acercarse al Creador llevando, ¿verdad?, este animalito y la intención era poder venir y volver a caminar correctamente delante del Eterno. Ese es el olor grato.
Ese es el olor grato. Recordemos que nosotros tenemos Teshuvah y Tikkun. Tenemos Teshuvah, que es cuando nos volvemos al Creador, y el Tikkun es la reparación. Entonces, en este caso, el Tikkun, que es la reparación, el remedio, es el olor grato delante del Todopoderoso. Es la decisión que hemos tomado de cambiar nuestra actitud, ¿verdad? Y nuestra forma de caminar delante del Todopoderoso. Como les decía, el Todopoderoso, ¿verdad? Quería desarraigar por completo cualquier vestigio de idolatría y decirle al pueblo, el único al cual ustedes deben de adorar es a mí. Y ustedes no ven que ahí el Todopoderoso haya establecido que dentro de los corbanot se ofreciera alguna ofrenda o algún sacrificio humano. Usted no ve absolutamente nada de eso. Usted va a ver cuáles eran los animalitos que podían, ¿verdad?, presentarse delante del Todopoderoso y las clases de ofrendas que podían presentarse delante del Todopoderoso. Y vemos aquí idolatría a Molec en la antigüedad y en la sociedad moderna. Antes venían, ofrecían, ¿verdad?, a este dios, a esta deidad pagana, ofrecían a los niños, algo que el Todopoderoso prohíbe. Dios está en contra de los sacrificios humanos. Y entonces había gente en el pasado que ofrecía sacrificios a este Dios terrible, Dios falso, por supuesto, ¿verdad? A esta deidad terrible, falsa, y ofrecían a sus hijos. Y entonces el Todopoderoso quería desarraigar, ¿verdad?, esta práctica a su pueblo, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, dice de esto que les estoy hablando, Deuteronomio 12:31, dice, no harás así a Elohim, tu Dios, porque todo lo que el Señor aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses, como podemos ver, ¿verdad? Como lo hacían a Moloch. Aquí tenemos una versión muy interesante de este mismo pasaje donde dice, no se les ocurra hacer tal cosa, porque a Dios le repugna la manera en que esos pueblos adoran a sus dioses, hasta queman a sus propios hijos en sus altares. Y aquí tenemos una versión, ¿verdad?, donde dice, no adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque al Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificios a sus deidades. Entonces nos queda claro que el Todopoderoso, ¿verdad?, está en contra de los sacrificios humanos y que, digamos, había gente en la antigüedad que practicaba esto y el Todopoderoso estaba buscando cómo erradicar, ¿verdad?, este tipo de cultura o de práctica, ¿verdad?, como lo hacían los pueblos paganos. Ezequiel, aquí tenemos un pasaje de referencia, dice Ezequiel 18:4, dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esto significa que, digamos, no se puede trasladar los pecados de alguien ni a un animal, ni a otra persona. Nadie puede llevar la culpa de otra persona, ¿verdad? Sino que la persona que había cometido el error era la que tenía que presentarse delante del Todopoderoso, llevar, ¿verdad?, el corbán, los corbanot, para acercarse a él y que con cámara, con la intención del corazón, buscar cómo enmendar el error, cómo cambiar su vida, cómo volverse al Todopoderoso, haciendo Teshuvah y haciendo el Tikkun, que era precisamente cambiando su forma de vivir.
También tenemos aquí al profeta Yehezquiel, donde dice, si el malvado, oiga muy bien, dice, si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y mis decretos y practica, perdón, el derecho y la justicia, no morirá. ¿Qué significa esto? El malvado está arrepentido. Iba, se presentaba delante del Santo y Bendito en el lugar, ¿verdad? De donde el Todopoderoso estaba morando su presencia, presentaba este corbán para acercarse al Santo y Bendito y se arrepentía de todos sus pecados y empezaba a hacer el ticún. ¿Y cuál era el ticún? Obedecer sus decretos, obedecer el derecho, practicar la justicia. ¿Y qué dice el Todopoderoso? Ya con eso la persona no iba a morir, no iba a tener muerte espiritual. ¿Ok? Estamos hablando de la muerte espiritual. Y entonces no habría muerte espiritual. Y entonces, ¿qué iba a ser olor grato para el Todopoderoso? Su obediencia, la práctica del derecho y la práctica de la justicia. Olor grato para el santo y bendito es. Aquí hay un salmo muy interesante, el Salmo 49, 7, 8, dice, nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida, tal rescate es muy costoso y ningún pago es suficiente, ¿verdad? Entonces vemos que hay, digamos, algunas ideas de personas que creen que alguien puede venir y pagar por los pecados de alguien, ¿verdad? O pagarle al Todopoderoso para ello, y eso no es correcto, eso no es bíblico, no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. En el verso 3, ¿verdad? Dice, y si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del Mishkan de reunión, delante del Todopoderoso. Muy bien, vamos a ir a la lectura del capítulo 2. Cuando alguno presente una ofrenda vegetal al Eterno, su ofrenda será de flor de harina. Verterá aceite sobre ella y le pondrá incienso encima. Luego la presentará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. De allí tomará un puñado lleno de la flor de harina de su ofrenda y de su aceite, con todo su incienso. Y enseguida el sacerdote dejará consumir esto como su memorial sobre el altar. Es sacrificio ígneo de olor que apacigua al Eterno. Lo restante de la ofrenda vegetal será para Aarón y sus hijos, cosa santísima de los sacrificios ígneos en honor al Eterno. Cuando presentes ofrenda vegetal de lo cocido en horno, será de flor de harina, en tortas sin levadura, amasadas con aceite, o galletas sin levadura untadas con aceite. Si tu presente es una ofrenda vegetal hecha en sartén, será de flor de harina, amasada con aceite sin levadura. La partirás en pedazos y derramarás sobre ella aceite. Es ofrenda vegetal. Si tu presente es una ofrenda vegetal hecha en cazuela, será de flor de harina con aceite. Y llevarás al Eterno la ofrenda vegetal que hayas preparado de esas cosas, y la presentarás al sacerdote para que la aproxime al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda la porción como memorial y la dejará consumir sobre el altar como sacrificio ígneo de olor que apacigua al Eterno. Lo restante de la ofrenda vegetal será para Aarón y sus hijos. Es cosa santísima de los sacrificios ígneos al Eterno. Ninguna ofrenda vegetal que ofrezcáis ante el Eterno será preparada con levadura, porque no haréis consumir ninguna cosa hecha con levadura ni con miel, como ofrenda ígnea al Eterno.
Podéis presentarlas ante el Eterno como ofrenda de primicias, pero no ascenderán sobre el altar como olor que apacigua. Sazonarás con sal todo presente de tu ofrenda vegetal, y nunca dejarás que la sal del pacto del Eterno falte de tu ofrenda. En toda ofrenda tuya presentarás sal. Y si presentas ante el Eterno ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas tiernas y presentarás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Verterás aceite sobre ella y pondrás incienso sobre ella. Es ofrenda vegetal. Y el sacerdote dejará consumir como memorial de ella parte de su grano desmenuzado y de su aceite con todo su incienso. Es ofrenda ígnea al Eterno. Baruch Hashem. Muy bien, Baruch Hashem. Esta ofrenda que estamos viendo acá, que habla de una ofrenda vegetal, era una ofrenda que el Todopoderoso estableció para aquellas personas que no tenían la capacidad económica para poder ofrecer un animalito. ¿Ok? Entonces, el Todopoderoso les permitía a estas personas ofrecer, digamos, una torta como el mapsot, ¿verdad? Un pan sin levadura para ofrecerlo como un corbán, como una ofrenda delante del Todopoderoso. Dice, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará su puño lleno de su flor de harina y de su aceite, con todo su incienso, y el sacerdote hará perfume de ellos sobre el altar, y eso será una ofrenda encendida de olor muy aceptable delante del Todopoderoso. Debo de rescatar que ahora cuando nuestro querido hermano estaba haciendo la lectura en esa versión, ¿verdad? Decía que era olor que apacigua. Dice que era un olor que apaciguaba al Todopoderoso. Y apaciguar, o sea, pareciera ser, ¿verdad? De que nuestro Dios era un Dios violento y que estaba tratando de destruir a la gente, ¿verdad? Y que entonces esa ofrenda, pues lo que hacía era apaciguarlo, ¿verdad? Es como cuando alguien está alterado y una persona trata de calmarlo, de hacerlo entrar en razón. Entonces pareciera, ¿verdad? Que eso es lo que están tratando de decir, pero no, eso no es así, ¿verdad? Eso definitivamente no hace justicia al original, sino que, bueno, es olor fragante la razón por la cual la persona viene, se acerca al Todopoderoso con el deseo de hacer un cambio en su vida. Ese es realmente, ¿verdad? El sentido de esto. Vamos a ver. Nefesh. Aquí se habla Nefesh como persona. Nefesh tiene que ver con el alma, ¿verdad? O Nefesh es alma. Dice Rashi, ¿verdad? Que es un comentarista de la Torá, uno de los grandes comentaristas, dice, recalca que en lo que a ofrendas de sacrificio se refiere, este es el único lugar en el cual la Torá llama al oferente con el nombre de Nefesh, con el nombre de alma, que por supuesto quiere decir alma. Esto se debe, según Rashi, al hecho de que la Torá está hablando de la ofrenda del hombre que no posee bienes. Como les decía ahora al principio, eran personas de escasos recursos, que no posee animales o aves para ofrecer. Por lo tanto, el santo y bendito, él lo considera como si hubiera ofrecido su misma alma. Verso 1 dice, oblación de harina. La Torá es más explícita al respecto de la ablación, pues así leemos en Baikra 5:11, pero si no alcanzar en sus medios para 2 tórtolas o 2 palominos, habrá de traer sacrificio por lo que ha pecado un décimo de efa de harina de flor como sacrificio expiatorio por el error.
de lo que se puede concluir que se trata evidentemente de una persona de escasos recursos. También hay un poco más acá. Cabe notar, dice, que todo el capítulo 2 de Baikra está dedicado a la ofrenda del hombre que carece de medios. Además, es necesario recordar que la oblación, si bien era poco importante por su valor material, era la misma que el Cohen Gadol ofrecía personalmente todos los días. Eso lo podemos encontrar, si el Eterno lo permite, en la próxima parashá, en Baikra, capítulo 6. Dice, por último, el término minja, que traducimos como oblación, aparece por primera vez en la Torá cuando Caín ofrece su minja ante el Eterno. En ese caso, la Torá dice que no fue favorable para Caín. Puede ser que la Torá esté insinuando con ello que Caín representa al hombre rico que se disfraza de pobre cuando de un desprendimiento material se trata. Incienso puro. El incienso, en palabras del salmista, simboliza la devoción y la oración al Eterno. Así leemos en el Salmo 146:2, que está presente ante mí tu oración, cual incienso ante ti, la ofrenda de mis manos, cual oblación del atardecer. Entonces vemos, ¿verdad?, que este capítulo, como ha dicho bien el comentarista, es un capítulo que está dado para aquellas personas de escasos recursos que no tenían la posibilidad de poder ofrecer. Pero entonces lo que nos damos cuenta aquí, queridos hermanos, es que realmente lo importante aquí no es el valor de la ofrenda. Lo importante aquí es la intención del ofrendante. Eso es lo que vale, no el valor de la ofrenda. Dice verso 11, toda ofrenda que traigas al Eterno será sin levadura para el Eterno, no se quemará nada que tenga levadura o miel. ¿Cuál es la razón? Bueno, según se sabe, los cultos paganos que realizaban, ¿verdad?, a esos dioses falsos, tenían la costumbre de hacer ofrendas dulces a su dios. Incluso agarraban frutas y agarraban panes y les ponían miel para ofrecer a sus deidades falsas. Por eso, el Todopoderoso explica que no se debe de ofrecer nada que tenga miel o levadura, ¿verdad?, delante de él. ¿Por qué? Porque el hacer eso sería estar realizando un culto como el que hacían o ofrecían a los dioses paganos. Por eso el Todopoderoso prohibió que se hiciera eso. En cambio, sí decía que se pusiera sal a la ofrenda, como pudimos ver, ¿verdad? Que decía el Todopoderoso que debía de ponerse sal a dicha ofrenda. Muy bien, vamos al capítulo 3 de Baikra. Ofrendas de paz. Si su ofrenda es un sacrificio de paz, si ofrece de la vacada, sea macho o hembra, lo presentará sin defecto ante Adonai. Apoyará su mano sobre la cabeza de su víctima y la degollará a la entrada de la tienda de reunión. Los sacerdotes, hijos de Aharón, rociarán la sangre en derredor sobre el altar. Del sacrificio de las ofrendas de paz, presentará una ofrenda ígnea ante Adonai con la grasa que cubre los intestinos, toda la grasa que hay sobre las entrañas. Los 2 riñones, la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos y la grasa del hígado que quitará con los riñones. Los hijos de Aharón dejarán consumir esto en el altar, encima del holocausto, sobre la leña, sobre el fuego. Es ofrenda ígnea de olor que apacigua a Adonai. Si su ofrenda para el sacrificio de ofrendas de paz a Adonai
es del rebaño, los presentará sin defecto, sea macho o hembra. Si presenta un cordero por su ofrenda, entonces lo hará acercar delante de Adonai, y apoyando su mano sobre la cabeza de su ofrenda, lo degollará delante de la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón rociarán su sangre en derredor sobre el altar, y del sacrificio de las ofrendas de paz presentará como ofrenda ígnea ante Adonai la grasa y la cola entera, cortada desde el espinazo, así como la grasa que cubre los intestinos, toda la grasa que hay sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que hay sobre ellos, y sobre los lomos y la grasa del hígado que quitará con los riñones. Y el sacerdote lo dejará consumir sobre el altar como alimento de ofrenda ígnea a Adonai. Y si su ofrenda es una cabra, la hará acercar ante Adonai, y apoyando su mano sobre la cabeza, la degollará delante de la tienda de reunión. Después los hijos de Aarón rociarán su sangre en derredor sobre el altar, y de ella presentará su ofrenda ígnea ante Adonai, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los 2 riñones, con la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y la grasa del hígado, que quitará con los riñones. Luego el sacerdote los dejará consumir sobre el altar. Es un alimento de sacrificio ígneo de olor que apacigua. Toda la grasa pertenece a Adonai. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. No comeréis grasa ni sangre. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos a hablar ahora con respecto a las ofrendas de Shalom, las ofrendas de paz. Dice, y si el sacrificio de Shelamim fuera sacrificio, si de animales vacunos, él acerca vacunos, o sea macho, sea hembra, sin defecto, habrá de ser acercado ante Adonai. Y si es un cordero, en el verso 7, él acercará como sacrificio de él y habrá de acercarlo ante Adonai. Ahora, vamos a ver, ¿verdad? Con respecto al significado, ¿verdad? De esto. Muy bien. Y sacrificio de Shelamim. El Rambam, otro de los grandes comentaristas de la Torá, dice, el nombre Shelamim deriva del verbo shalem, que quiere decir pagar o cumplimentar. O sea, que el hombre que ha hecho un voto lo cumplimenta a través de este sacrificio llamado Shelamim. O sea, alguien que ha ofrecido de manera voluntaria al Todopoderoso llevarle una ofrenda. Entonces se le llamaba Shelamim. Sin embargo, muchos de los sabios de Israel entienden que la palabra Shelamim deriva de Shalom, o sea, de paz, ya que de este sacrificio participaban todos en armonía. Una parte del animal se consumía en el fuego del altar y otra se ofrecía a los coanim o a los sacerdotes, y el resto de la carne era consumido por el oferante del sacrificio. Un comentarista, S.R. Hirsch, inspirado en interpretaciones anteriores a él mismo, nos explica que este sacrificio es llamado Shelamim porque se origina en la armonía y quietud interna del oferente, ya que este sacrificio era ofrecido voluntariamente en señal de agradecimiento por lo que tenemos o reconocimiento por la vida que nos toca vivir. Los sabios del Midrash dicen al respecto, Mishehu Shalom Iba Shelamim, aquella persona que está sumida en quietud y en paz que ofrezca sacrificio Shelamim. Es por eso que la halajá, en este caso la ley judía,
nos explica que la persona sumida en el duelo no debe acercar este tipo de sacrificio, que como dijimos, debe ser de expresión, de quietud y tranquilidad interna de la persona. Entonces vemos que era algo que la persona ofrecía de manera voluntaria porque estaba feliz, porque estaba agradecido con el Todopoderoso y entonces quería llevar una ofrenda. Y hay algo aquí muy interesante. Si usted lee, dice que parte de esta ofrenda se tenía, ¿verdad?, que consumir en el altar, y otra parte de esta se consumía por los sacerdotes y por la persona que había ofrecido la ofrenda. Ahora, lo importante de esto es que le quiero comentar lo siguiente. El Todopoderoso hace posteriormente una prohibición para que las personas no ofrezcan sacrificios en otro lugar que no sea en el lugar que él estableció. ¿Por qué? Porque otras personas, ¿verdad?, iban a hurtadillas, a escondidas, a ofrecer sacrificios a una deidad y a comerse eso, ¿verdad?, delante de su deidad falsa. Entonces el Todopoderoso penalizó que una persona fuera a ofrecer un sacrificio o presentar un corbán, una ofrenda delante del Todopoderoso, donde él no lo había establecido. Bien. Dice el verso 17, estatuto perpetuo por vuestras edades, en todas vuestras moradas, ningún sabo, ningún cebo, perdón, ni ninguna sangre deberéis de comer. Ok, vamos a ver aquí. Aquí les estoy presentando una imagen con diversos platillos hechos a base de sangre. Y también podemos ver, digamos, algunos tipos de carne que contienen grasa. Y el Todopoderoso ha establecido, ¿verdad?, que ni sangre, ni grasas sean de consumo humano. Está prohibido. El santo y bendito dice, no consumiréis la carne con su sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces vemos aquí algunos platillos, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Bueno, yo no sé si alguien verá, bueno, es muy posible que haya personas que vean agradable algunos, ¿verdad?, de estos productos. Por ejemplo, aquí vemos en un tazón algo que está hecho a base de sangre, ¿verdad? Es la carne de un animal hecha ahí con su propia sangre, ¿verdad? Y le ponen especias y cosas así, y así se lo comen, ¿verdad? Algo que está prohibido por el Todopoderoso. Dice que es una prohibición perpetua. ¿Qué significa perpetuo? Este vocablo se dice de una cosa, u objeto u elemento, y también de algún acontecimiento que pueda durar y permanecer para siempre. Entonces, ¿qué es lo que dice el santo y bendito? Que nadie, absolutamente nadie, ¿verdad?, debe de comer esto. Si realmente quiere honrar al Todopoderoso, debe de guardar el mandamiento de abstenerse de comer algún alimento que contenga sangre o grasa. Muy bien, vamos a ir a la lectura del capítulo 4. Sacrificios por el pecado de ignorancia. Y Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si alguno peca por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos de Adonai sobre cosas que no se han de hacer e infringe alguno de ellos, si es el sacerdote ungido quien ha pecado en perjuicio del pueblo por el pecado cometido, ofrecerá a Adonai como expiación un novillo sin defecto. Conducirá el novillo a la entrada de la tienda de reunión delante de Adonai, y apoyando su mano sobre la cabeza del novillo, degollará al novillo delante de Adonai. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Y mojando el sacerdote su dedo en la sangre, hará con la sangre aspersión 7 veces ante Adonai hacia el velo del santuario.
El sacerdote pondrá parte de aquella sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático delante de Adonai en la tienda de reunión y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto, situado a la entrada de la tienda de reunión. Después quitará toda la grasa del novillo de la expiación, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y la grasa del hígado que quitará con los riñones, de la manera que se quita del novillo del sacrificio de las ofrendas de paz. Luego el sacerdote los dejará consumir sobre el altar del holocausto. Pero la piel del novillo y toda su carne con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el novillo, lo hará sacar fuera del campamento a un lugar limpio, al vertedero de la ceniza, y lo quemará sobre leños con fuego. En el vertedero de la ceniza será quemado. Si por ignorancia toda la asamblea de Israel peca y el asunto está oculto ante la congregación, pero ha transgredido alguno de los mandamientos de Adonai respecto a cosas que no se deben hacer, resultando así culpables, cuando sea manifiesto el pecado con el cual pecaron, entonces los de la congregación presentarán un novillo en ofrenda por el pecado y lo conducirán delante de la tienda de reunión. Seguidamente los ancianos de la asamblea apoyarán sus manos sobre la cabeza del novillo en presencia de Adonai y uno degollará el novillo en presencia de Adonai. Luego el sacerdote ungido llevará una parte de la sangre del novillo a la tienda de reunión y mojando su dedo en la sangre, el sacerdote hará aspersión 7 veces ante Adonai hacia el velo. Pondrá luego parte de la sangre en los cuernos del altar, en presencia de Adonai en la tienda de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, situado en la entrada de la tienda de reunión. Después quitará de él toda su grasa y la dejará consumir sobre el altar. Hará con el novillo, así como hizo con el novillo de la expiación. Lo mismo hará con él. El sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Luego se sacará el novillo fuera del campamento y se quemará como quemó el primer novillo. Es un sacrificio expiatorio por la congregación. Cuando un jefe peque por ignorancia, obrando contra cualquiera de los mandamientos de Adonai, su Elohim, sobre lo que no se debe hacer, resultando así culpable, tan pronto como se le dé a conocer el pecado que cometió, presentará como ofrenda suya un macho cabrío sin defecto, y apoyando su mano sobre la cabeza del macho cabrío, lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, en presencia de Adonai, es ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la víctima por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto. Luego derramará el resto de su sangre al pie del altar del holocausto. Dejará consumir sobre el altar toda su grasa, así como quemó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. De esta manera, el sacerdote ofrecerá expiación por el pecado de aquel y le será perdonado. Y si una persona del pueblo, de la tierra, peca por ignorancia, haciendo lo que no se debe hacer contra alguno de los mandamientos de Adonai, resultando así culpable, tan pronto como se le haga reconocer el pecado que cometió, presentará como ofrenda suya una hembra de las cabras, una cabra perfecta por el pecado que cometió, y apoyando su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado, degollará a la víctima por el pecado en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará de la sangre de ella con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar y derramará el resto de su sangre al pie del altar. Después le quitará toda la grasa, como se remueve la grasa de las ofrendas de paz, y el sacerdote la dejará consumir sobre el altar como olor que apacigua a Adonai. El sacerdote hará expiación a favor de él y le será perdonado. Y si trae un cordero como su víctima por el pecado, aproximará una hembra sin defecto, y apoyando su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado, la degollará en sacrificio en el lugar donde se degüella el holocausto.
Después el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la víctima expiatoria y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de su sangre al pie del altar. Luego quitará toda su grasa, tal como que fue quitada la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote la dejará consumir sobre el altar como sacrificio ígneo a Adonai. El sacerdote ofrecerá así expiación por tal persona, por el pecado cometido, y le será perdonado. Baruch Hashem. Baruch Hashem. En el verso 4 dice, y traerá el novillo a la puerta del Mishkan de testimonio delante del Señor y pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Eterno. Aquí hemos hablado de algunas faltas que la persona puede haber cometido, ¿verdad? Por error, involuntariamente, por desconocimiento. Y entonces, siempre, digamos, tenía que traer una ofrenda delante del Todopoderoso para que entonces esa falta, ¿verdad? Pues el Todopoderoso le perdonara a esta persona por haber cometido aquel error, aquella falta. Es muy importante saber que el pueblo de Israel ha sido escogido como una nación santa, un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo kadosh, un pueblo apartado y separado que debe cumplir con los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Hay personas, ¿verdad?, fuera del pensamiento de Israel que dicen que eso es imposible, ¿verdad? Que es imposible cumplir con todos los preceptos y todos los mandamientos. Pero bueno, la realidad es que la misma escritura dice que los mandamientos no están lejos, ¿verdad?, de la persona y que el Todopoderoso no va a poner algo que realmente no se pueda cumplir. Alguien que está realmente conectado al Creador en santidad, pues es una persona que realmente tiene la capacidad para poder cumplir los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Claro que en algún momento podrá equivocarse, pero para eso, ¿verdad? Está la teshuvá, está el arrepentimiento. La persona dice acá, la persona por ignorancia, el término nefesh, que traducimos como persona, o sea, alma, tiene también la acepción de alma. Esta última acepción es la que ha llevado a los exégetas bíblicos a hacer una distinción en nuestro versículo entre nefesh y guf, cuerpo. Por eso el autor del Minhá Belulá entiende que la Torá usa este versículo, el término nefesh, y no Adam, como en Baikra capítulo 1, verso 12, que lo hablamos ahora. Para recalcar especialmente que dice así, para recalcar especialmente que los errores del ser humano nacen más bien de la naturaleza íntima del alma. Así como los gestos nobles nacen de nuestra esencia, también los errores o desvíos se generan en la intimidad de nuestro ser. La concepción que la Biblia tiene de la persona es que ella está compuesta de guf y nefesh, de cuerpo y de alma, pero que ambos tienen una significación porque están juntos y están unidos. Y por eso tanto la recompensa como el castigo por la conducta ante el Eterno recaerá sobre ambos, cuerpo y alma, que conforman a la persona. El autor del libro, Seror Hamor, dice que a esto se debe el hecho que nuestra Torá prescribe dos categorías, mishbot, preceptos, a saber, las que están dirigidas a nuestro cuerpo físico, guf, y por ejemplo, lo que ingerimos, lo que vestimos, y están las misbot dirigidas a nuestra mente y a nuestro intelecto, en otra palabra, a nuestra alma. Por ejemplo, el conocimiento del Eterno, su unicidad, cosa, ¿verdad?, que que depende de nuestro intelecto y nuestra aceptación mental. Según este mismo autor, es por ello que los hijos de Israel, congregados a los pies del monte Sinaí, en ocasión de la entrega de la Torá, le dijeron a Moshe, todo lo que ha dicho Adonai haremos, misbot dirigidas a nuestro físico,
y aceptaremos misbot dirigidas a nuestra mente. Éxodo 24, verso 7. Esto es muy bueno, querido hermano. Esto hay que poner atención. El origen de la palabra pecado en hebreo, ¿ok? El origen de la palabra pecado en hebreo. Cuando se pide a la gente que defina el concepto de pecado, la mayoría comenzará con una lista de mandamientos indicando asesinato, robo y demás hechos prohibidos. El hebreo, sin embargo, usa la palabra pronunciando het para pecado. La palabra connota la idea de cometer, ¿verdad? La palabra hatat. La palabra dice, connota la idea de cometer un error y errar en el blanco, como dice Jueces 20:16. Lo dice sobre los guerreros de Benjamín. Entre toda aquella gente, dice, había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Esta frase, pronunciados lo yakti, significa errar en el blanco, que trae, digamos, la misma secuencia. En hebreo, la palabra común para pecado es hatat, que también significa errar en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. Ese es el verdadero significado de la palabra pecado. Cuando una persona comete un error, cuando una persona no alcanza el objetivo o el camino o el blanco exacto. Por eso tenemos la Torá, que la Torá es la instrucción la cual nos permite dar en el blanco o cumplir con el objetivo o alcanzar nuestras metas. ¿Qué tiene el pecado en común con la purificación? Sabemos, ¿verdad? La palabra hatat es otra forma larga relacionada con la pronunciación het. Y fue el nombre de la ofrenda de expiación en el templo de Jerusalén, como vemos en Baikra 4:3. Es asombroso ver cómo funciona el idioma hebreo. La misma palabra que significa pecado o cometer error o errar en el blanco y que está relacionada con la ofrenda en el templo, se convierte en palabra que puede connotar la purificación, como en Baikra 14:49. Se instruye a los israelíes a limpiar su casa de un modo extraño. Dice, tomarán para limpiar la casa 2 avecillas. La frase limpiar la casa es lehat et habait. En hebreo usan la misma palabra het, que está relacionada con la palabra pecado. Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque el hebreo, ¿verdad?, tiene esa riqueza, donde una palabra, dependiendo de la raíz de donde procede, nos puede dar un sentido más exacto, más literal de lo que la palabra en sí quiere enseñarnos o decir, ¿verdad? Y aquí en este caso, pues se hace, digamos, la comparación entre la palabra het, que es para una de las ofrendas, y la palabra hatat, que es para la palabra pecado. Muy bien. ¿Por qué? Porque tienen en común, ¿verdad? Tienen en común casi que las mismas letras. Vamos a ir al capítulo 5 y último. Muy bien. Si una persona comete una transgresión, si un individuo está bajo juramento y en efecto es testigo porque vio o sabe algo, si no se presenta a declarar, cargará su culpa. O si alguien toca alguna cosa impura, ya sea el cuerpo muerto de bestia impura, o el cuerpo muerto de animal doméstico impuro, o el cuerpo muerto de reptil impuro, incurre en falta.
Sí, olvidándose que está impuro, o si tocara impureza humana o cualquier otra cosa que lo pueda dejar impuro y se olvida del hecho y luego lo recuerda, incurre en falta. O si alguien jura verbalmente hacer mal o hacer bien, un juramento relativo al pasado, y transgrede y luego se da cuenta, en cualquiera de estos casos incurre en falta. Cuando alguien sea culpable en cualquiera de estos casos, deberá confesar la falta cometida y deberá traer para Hashem como una ofrenda suya por la culpa, por la falta que cometió, una hembra del rebaño, una oveja o una cabra, como ofrenda hatat por la falta cometida. El sacerdote le proveerá expiación por su falta, pero si sus recursos son insuficientes para una oveja o una cabra, que lleve a Hashem como ofrenda de la culpa por la falta cometida, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno para ofrenda hatat y otra para ofrenda olá. Que se los lleve al sacerdote, que deberá ofrendar primero el que es para ofrenda hatat, que es por la falta. Con la uña deberá cortarle la cabeza por la parte trasera del cuello, pero sin separarla por completo. Que salpique con la sangre de la ofrenda hatat sobre la pared del altar y la sangre remanente que la exprima hacia la base del altar. Es ofrenda por la falta. Y que el segundo lo ofrende como ofrenda olá, según lo prescrito. Así el sacerdote le proveerá expiación por falta que cometió y le será perdonada. Pero si no puede afrontar el gasto de ofrendar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, que ofrende entonces como ofrenda suya por la falta cometida la 10ª parte de un efa de harina fina como ofrenda hatat, que no le ponga ni aceite ni incienso. Es ofrenda hatat, es ofrenda por la culpa. Que la lleve al sacerdote y que el sacerdote tome de ella su puño lleno como recordatorio y que lo haga quemar sobre el altar, sobre las fogatas hechas en honor a Hashem. Es una ofrenda hatat. Así el sacerdote le proveerá expiación por la falta cometida en cualquiera de estos y le será perdonado y será para el sacerdote igual ofrenda minjá, o sea, ofrenda de harina. Hashem le habló a Moshe diciendo, si alguien inadvertidamente comete una falta expropiando algo que está consagrado a Hashem, que ofrezca como ofrenda a Sham un carnero sin defecto de rebaño de un valor de 2 shekels de plata del santuario, como ofrenda a Sham, ofrenda por la culpa. Y deberá restituir aquello que haya expropiado del santuario, agregándole 1/5 de su valor, que lo entregue al sacerdote, quien le proveerá expiación con el carnero de la ofrenda a Sham, y será perdonado. Si una persona comete una falta transgrediendo alguno de los mandamientos de abstención de Hashem, será responsable aunque no lo sepa. Por lo que deberá llevarle al sacerdote un carnero sin defecto del ganado menor, de evaluación apropiada para la ofrenda de Hashem. El sacerdote le proveerá expiación por su eventual falta cometida involuntariamente e inadvertidamente, y le será perdonada. Es una ofrenda a Hashem, es una ofrenda por la falta contra Hashem, que eventualmente haya cometido. Hashem le habló a Moshe diciendo, si alguien transgrede y obra deslealmente contra Hashem, engañando a su propio respecto de un depósito, una sociedad o un préstamo, o robando el sueldo, o si encontró algo perdido y lo negase, o jurado el falso respecto de cualquiera de estas cosas que una persona puede hacer, incurriendo en falta, entonces deberá devolver el bien robado, el daño causado con sus fraudes, o restituir el depósito que lo fuera dejado, o el objeto perdido que hubiese encontrado. O cualquier otra cosa por la que haya jurado en falso, deberá restituir todo íntegramente al dueño, más 1/5 parte el día que admita la falta. Asimismo, que ofrezca a Hashem como ofrenda a Sham un carnero sin defecto de rebaño conforme a la evaluación y que lo entregue al sacerdote como ofrenda a Sham. Entonces el sacerdote le proveerá expiación ante Hashem por la falta cometida
y le será perdonada cualquiera de las cosas que haya hecho e incurrido en la falta. Muy bien, Baruch Hashem. Vamos a analizar ya este último capítulo. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no denunciare, él llevará su pecado. Por lo tanto, una de las cosas que las personas siempre tienen que hacer, ¿verdad? Es siempre decir la verdad. Si ven que algo se hizo incorrectamente, si alguien, ¿verdad?, hizo algo malo, entonces está en la obligación de hacer lo correcto. Verso 2 dice, asimismo, la persona que hubiese tocado en cualquier cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda, o cuerpo de muerto de animal inmundo, o cuerpo muerto de serpiente inmunda, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá pecado. Esto es muy importante dejarlo claro, porque la persona se impurificaba. Bueno, en primer lugar, recordemos que el Todopoderoso moraba en medio del campamento del pueblo, ¿verdad? Moraba en medio del campamento. Entonces, es muy importante que sepamos, ¿verdad?, que las personas tenían que guardarse y cuidarse para encontrarse, ¿verdad?, puras delante del Todopoderoso. Y el tocar a alguno de estos animales, bueno, precisamente les impurificaba. Entonces, bueno, tenían que purificarse, ¿verdad? Y tenían que también, porque, digamos, no podían presentarse delante del Todopoderoso con algún tipo de inmundicia. Dice acá, cualquiera que desobedezca alguna ley de Dios, aún sin darse cuenta, de todos modos es culpable. Entonces deberá llevar el sacerdote un carnero sin defecto o su equivalente en dinero. El precio será fijado de la misma manera que se hace con el sacrificio por la culpa. El sacerdote entonces presentará el sacrificio a favor del que pecó sin darse cuenta y éste será perdonado. Ya casi concluyendo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que el pecado, ¿verdad? El hatá del cometer errores, pues hace en nuestra vida. Y vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a hablar de algo que tal vez usted nunca ha escuchado, y si ha escuchado, pues va nuevamente a refrescar, ¿verdad?, esto. Y vamos a hablar de algo que se llama clipot. Clipot, plural de clipá. Se traduce del hebreo como una cáscara o como una caparazón. Dice, son las barreras metafísicas entre nosotros y la luz del Creador que nosotros mismos hemos creado mediante nuestras propias acciones egoístas. Cuando hablamos de acciones egoístas, ¿a qué nos referimos? Acciones egoístas son aquellas que nosotros, sabiendo hacer lo correcto, por darnos gusto, digamos, de hacer algo que tal vez está prescrito, que no debemos de hacer, y lo hacemos. ¿Por qué? Porque hemos querido agradar, ¿verdad?, nuestros deseos carnales, nuestra, podríamos decir, alma animal, ¿verdad? Y entonces, por eso es que hablamos de estas acciones egoístas. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nosotros y nos olvidamos del Creador. Nos olvidamos del Todopoderoso. Estas evitan que recibamos todas las bendiciones que están destinadas para nosotros, o evitan que nos sintamos alegres con certeza o plenitud todo el tiempo. Continuamos leyendo respecto a esto. Los sabios explican que nuestro ser puro y perfeccionado existe ya. Solo está cubierto por estas cáscaras invisibles, lo que produce un efecto similar al de una cortina colocada sobre una lámpara. La luz está siempre ahí brillando, pero no podemos verla porque está cubierta. Todo lo que tenemos que hacer es quitar esas cortinas y podremos ver y sentir la luz. Sin embargo, mientras estas cáscaras nos cubran, no podremos obtener el nivel espiritual que venimos a alcanzar a este mundo. Entonces,
¿Qué son esas cosas? ¿Verdad? Esas clipot, sencillamente aquellos errores que cometemos, aquellas faltas que cometemos y que no buscamos de cómo quitarlas de en medio de nosotros, de cómo limpiar, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro ser, pues haciendo no solamente la teshuvá, sino también el tikkun, reparar, ¿verdad? Para que entonces todas esas cosas negativas que pueden venir a nuestra vida sean quitadas y que esa luz interior que el Todopoderoso ha puesto en cada uno de nosotros pueda brillar. Compartir y las acciones desinteresadas. Debido a que los clipot son creadas mediante nuestras acciones y deseos egoístas, podemos romperlas al transformar esas acciones y deseos por acciones y deseos desinteresados, en donde nuestro deseo de recibir cambie a un deseo de recibir para compartir con otras personas y no solo como una ganancia para nosotros. Llamamos a esto el dar transformador. Cuando queremos algo, solo por la razón de poder compartirlo con otras personas y actuamos según ese deseo, eliminamos cada capa de clipot que cubre nuestra alma. Por eso es muy importante, ¿verdad? Por eso es muy importante que podamos siempre compartir, que podamos siempre compartir con los demás, ¿verdad? Porque esto elimina algunas cosas que tal vez ni siquiera sabemos, pero que están ahí. Y entonces, a través de estos actos de justicia, a través de estos actos de bondad, pues podemos ir quitando todas esas cosas. Muy bien. Olor grato. Vuelvo nuevamente y quiero dejar muy claro respecto a este tema del olor grato. Mucha gente piensa que cuando la Torá dice que se ofrece una ofrenda, un holocausto, un sacrificio, y se quemaba, entonces esto era olor grato delante del Todopoderoso, olor fragante, ¿verdad? Olor que apacigua, como dicen algunas versiones. Muy importante que sepamos esto. El Dios al que nosotros servimos es un Dios que lo sabe absolutamente todo y al cual nosotros no podemos chantajear. Que alguien piense que es porque el Todopoderoso vino, ¿verdad? Y estableció esta forma de poder acercarnos a Él y que alguien llevaba una ofrenda, un corderito, una ovejita o cualquiera de estas ofrendas descritas en estos preceptos, creen que esto es una forma de chantajear al Todopoderoso, donde el Todopoderoso solamente por recibir eso, entonces ya, digamos, las cosas se habían solucionado. El olor grato, el perfume agradable, no es el que hacía que subiera el animal. O sea, el animal que había sido puesto ahí como ofrenda. No es ese olor grato. No estamos hablando aquí de eso. El olor grato era la kavaná, la intención del corazón, la teshuvá y el tikkun, donde la persona ha entendido que ha cometido un error delante del Todopoderoso y ha decidido hacer un cambio en su vida, volverse al Todopoderoso y caminar en rectitud y en justicia delante de Él. Ese es olor grato. Es el olor grato, es el perfume agradable delante del Todopoderoso. No es la ofrenda, no es el cordero, no es el pan sin levadura, con aceite. No se trata de eso, sino se trata de la intención del corazón. En el verso 15 dice, si una persona cuando incurriere en sacrilegio y pecare por ignorancia en las cosas sacras de Adonai, habrá de traer un sacrificio expiatorio por su culpa ante Adonai, un cordero sin defecto de ovino, de acuerdo con su evaluación en plata de ciclo, según el ciclo del santuario, por sacrificio expiatorio de la culpa. Dice, si una persona cuando incurriere en un sacrilegio y pecara por ignorancia en las cosas sacras.
Y bueno, aquí yo sí voy a ser muy tajante en ese sentido. Porque aquí dice que una persona que incurriera en un sacrilegio por ignorancia, o sea, que tomara algo, ¿verdad? Que fuera de uso sacro y que de alguna forma incurriere en hacer uso de esto cuando él no tiene autorización ni puede usar ese tipo de cosas. Y por eso pongo este ejemplo de Éxodo 30:32, donde dice sobre su cuerpo, dice, esto que le estoy hablando, y le estoy poniendo aquí una imagen, de este aceite que hoy en día venden, que está hecho específicamente con las especificaciones de Éxodo 30, donde dice el Todopoderoso cómo se tenía que fabricar, cómo se tenía que preparar, ¿verdad? Este aceite de la santa unción, y que hoy en día lo venden, lo comercializan. ¿Qué dice Éxodo 30:32? Sobre cuerpo de persona no será vertido, y según su composición no habrás de hacer como él. Consagrado es y consagrado será para vosotros. Aquí el Todopoderoso dice, si una persona incurriera en sacrilegio y pecara por ignorancia en las cosas sacras de Adonai, pero aquí ya, digamos, esto no es ignorancia, sino que lo están haciendo, ¿verdad? Como comercio, vendiendo precisamente un aceite que el Todopoderoso dio las especificaciones para que se hiciera este aceite para ser usado por el Cohen Gadol, los Kohanim, los sacerdotes, y hoy, lastimosamente, ¿verdad? Por supuesto, esto no se da dentro del pueblo de Israel, sino dentro de unas religiones fuera de Israel, ¿verdad? Que están comercializando con cosas que el Todopoderoso estableció que iban a ser de uso santo, o sea, de uso especial y solamente para el uso de el servicio en el Mishkan y en el Sagrado Templo. Ya concluyendo, el verso 21 dice, aquí viene el caso del que cometió un pecado de infidelidad al Eterno en la forma siguiente: defraudó a su prójimo, dice, respetó algún depósito que éste le había confiado, o le quitó una cosa por la fuerza o lo explotó. Está hablando aquí, ¿verdad?, de que alguien haya cometido un fraude en contra de su prójimo, y entonces esto es un pecado, ¿verdad?, delante del Todopoderoso. Dice acá, si te desconectas del Eterno, te conectas a los problemas. Y bueno, ya concluyendo, ¿verdad? Definitivamente que todos estamos en búsqueda de poder conectarnos con el Creador, de hacerlo de la mejor manera. Hoy no hay Beit HaMikdash, no hay Sagrado Templo, por lo tanto, no existe ningún tipo de ofrendas que se deban de ofrecer, ¿verdad?, al Todopoderoso. Hoy nuestras ofrendas es la tefilá, es la plegaria al Todopoderoso. Pero definitivamente que para poder estar conectados con el Creador tenemos que hacer su voluntad. Todo se basa en la obediencia al Todopoderoso. Si hay alguien que quiere agradar al Todopoderoso, ¿qué es lo que hace? Obedecer, ¿verdad? Cuando nosotros desobedecemos, vamos haciendo, ¿verdad?, estos clipot, ¿verdad?, que van tapando esa luz que hay en cada uno de nosotros y que no nos permiten pues tampoco recibir la luz del Todopoderoso. Y entonces, como está esta imagen interesante, si te desconectas de Dios, te conectas a los problemas. Y por supuesto, todos queremos conectarnos con el Todopoderoso, que eso es parte pues de las conclusiones, ¿verdad? Siempre debemos de tratar de hacer la voluntad del Todopoderoso. Siempre tenemos que tratar de hacer como Él dice que hay que hacer las cosas, ¿verdad? Y bueno, cuando hacemos la voluntad del Todopoderoso, tendremos esa satisfacción de estar haciendo lo correcto y de saber que podemos esperar de su bendición sobre nuestras vidas. Bueno, agradezco a cada uno de ustedes, ¿verdad? Sobre todo a las personas que nos están viendo por YouTube, que nos hayan acompañado en este nuevo estudio. Agradecemos al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos permitió.
Y les deseo que tengan una feliz semana a todos, que el Eterno les continúe bendiciendo, que tengan una excelente semana, Shavua Tov, y será hasta el próximo estudio.